digamos que esto ya nos estamos yendo a mirar con los OPAN y todavía no hemos empezado a ver OPAN. Entonces, ¿cómo lo podemos generar? Vámonos a algo que sí podemos conocer, que ya son circuitos integrados, y recuerden que lo que vamos a hacer, dependiendo de nuestra señal, es jugar con el tiempo. Para jugar con el tiempo, tenemos el circuito integrado que nos decía el compañero. Eso es el... ¿Me lo repite, por favor? ¿Me repites el nombre? Eso es el 500 qué. 55. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del circuito integrado 555. Este circuito integrado es un temporizador. Y cuando ya entramos a jugar entonces con un temporizador, podríamos modificar para determinar cuál es el tiempo de encendido que puedo generar con este integrado, con el equipo apagado. Esta podría ser una forma. O pues también ya podría ser un proyecto interesante que Giancarlo puede realizar para final de semestre. Mirar cómo quiere construir un circuito integrado que me genere directamente el PWM. Pero También, negocié un promedio, negocié. ¿con qué estamos hablando? No le den ideas. Me interesa, me interesa. Luego, pues también aparte de esto, pues ya podemos tener pues amplificadores operacionales. No ahondo en el tema, pues porque apenas vamos a hablar de eso. Y también ustedes vieron algo muy interesante en Digitales uno. No sé si recuerdan lo que eran los flip-flops y que eso me permitía construir máquinas de estado. Y recuerden que cuando hablamos de una máquina de estado, hablamos de un estado encendido, de un estado apagado o de un estado anterior. Podríamos hacer una máquina de Moore para mantener un estado encendido, otro apagado y así sucesivamente. Después depende. Pues lo más fácil sería hacerlo con el microcontrolador. Pues ya viene con la configuración y sería solamente usar la función. Si es para efectos prácticos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Le responde la pregunta que podría generar, que se le generó de don Giancarlo? John Carles. Puede ser tan cansón. No mentiras. Ay, le di al botón de salirme, sí, brother. Gracias. Ok. Y pues ya vamos a ver otras configuraciones que, según los temas que vamos viendo, pues nos pueden servir para eso. Entonces, señor, Con tal de que esa programación no salga en el parcial. Todo bien. pues entonces ya se las di. No, no, no. Les expliqué cómo hacerla desde cero. Ustedes me Uy, pueden no, llamar. parce, no, ni tampoco. Pero es que en el parcial ponen algo todo largo ahí, no, mejor no. Ustedes quedaron traumados con los pacientes del semestre pasado, por lo que veo. Profe, es que, la verdad, mucho texto. No me digas a mí que yo pongo más. Y usted lo sabe. Pero pues, Pero estos parciales sí los arma usted. no. Bueno, sí, o sea, sí los voy a ayudar a armar, pero según la directriz es que son parciales conjuntos. Entonces salen puntos que proponga yo y que proponga la profesora. Uy, no. Pero que los propongan ustedes dos, no que otro profesor externo los proponga. Lo seguro que yo tengo suficientes ideas bastante interesantes. Bueno, pues igual pues cuando hablamos de propuestas, pues uno también está sujeto a ideas como colocarle código de programación, que ya es una idea que me dio el compañero Jesús, o escuchar conferencias por ahí. Profe, de igual manera, una sugerencia que me gustaría hacer es que antes del parcial podríamos resolver un ejercicio tipo parcial, profe. O más de uno. Más de uno, claro. Listo, listo, sí, no, eso lo podemos discutir. Pero bueno, Profe, no se complique, póngalo del semestre pasado, lo mismo. les pongo lo mismo que igual le van a perder, es lo que me quiere decir. No, no, no. Son capaces.
Usted no lee muy duro, varón. Ustedes también cuando estaban en análogo les puse los mismos ejercicios de los semestres pasados y me lo perdían. Por eso digo, son capaces. Pero bueno, listo. Entonces, ya les expliqué lo que es la señal PWM, cómo la podemos controlar, de pronto cómo la podríamos generar, ya lo vimos, y también el tema de programación. Hasta ahí vamos bien. Todo claro. Listo, con esto en mente, entonces podemos decir que cerramos lo que sería el tema de los amplificadores. Ahorita sí vamos al core del curso. ¿Qué serían entonces los amplificadores operacionales? Pero antes de hablar de, o empezar a hablar de un amplificador operacional, es importante comenzar a hablar desde una parte global, desde lo que sería un sistema. ¿Qué es un sistema, chicos? Un conjunto de elementos para una tarea. Está volando Sergio, está leyendo el poema del semestre pasado. Aprendió bien, aprendió bien. Eso dice. Sí, entonces aquí ya esto es mucho texto. Entonces decimos que esto es un conjunto de elementos Los ejercicios no me acuerdo, pero de los conceptos, sí. perfecto. Pero en el parcial se le olvida. Un conjunto de elementos. Y si hablamos de un sistema, no solamente hablamos del conjunto de elementos, sino que tienen que estar unidos, ¿cierto? Para agregarlo a la definición del compañero. Entonces, un conjunto de elementos unidos, o también se pueden decir que están interconectados, depende. Y para lograr un objetivo determinado o una tarea, ¿cierto? Pues me gusta, dejemos el objetivo. Tenemos entonces que hablamos de esto. Ahora, también entonces, cuando hablamos de que están unidos o interconectados, ¿a qué hacemos referencia? Yo creo que aquí podemos usar la imagen que nos compartió el compañero Juan José. Básicamente, pues mire que acá lo que estamos haciendo es que todo sigue un flujo. Flujo. La tecnología. Pero no me deja dibujar, entonces mire que todo sigue. Sí. Entonces mire que tenemos una primera parte, luego estamos conectando con lo otro, con el amplificador, luego seguimos con una conexión, por aquí tenemos una retroalimentación, de la retroalimentación sale otro cable que va a otro fan, tenemos la salida, pero todo sigue un orden. Y dentro de todo, cada componente juega un rol, y es un rol que me va a aportar información. Pero si ustedes vienen y me dicen acá, ustedes no tienen un cable acá, no están conectando esto, entonces el sistema sería solamente esta parte, y pues serían solo dos componentes. Lo que nos interesa a nosotros es poder trabajar con todo, ¿cierto? Entonces a eso nos referimos con un conjunto de elementos que están unidos o interconectados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Eso es claro? Entonces cada elemento debe poder funcionar individualmente, pues porque si no funciona, no va a funcionar nuestro sistema, pero cuando los unimos todos, pues nos permite hacer algo, ya sea amplificar o simplemente extraer. Que serían pues, los conceptos más básicos. Déjame poner una ¿Te digo más bien? Don Sergio, ¿usted quiere biblioteca andante? ¿Vamos bien? ¿O dudas, preguntas, sugerencias? Vamos bien. Listo. Entonces, cuando hablamos de sistemas, entonces hablamos de muchos elementos. Cuando tenemos muchos elementos, a veces es difícil analizarlos todos. Entonces aquí nace otro concepto del cual ustedes son mis amigos. Y hablamos de cuadripolos.
¿Qué es un cuadripolo, don Sergio? Una caja negra. Perfecto. Entonces, un cuadripolo básicamente es una caja negra. En esa caja negra, lo que yo estoy haciendo es que estoy colocando elementos de un sistema o un sistema mismo que, que rigen o que se rigen a través de una función de transferencia. Y ya cuando yo conozco la función de transferencia, puedo hacer mucho más fácil mi análisis. ¿No? Nada raro. ¿Todos estamos de acuerdo con esta definición de cuadripoles? Creo que sería lo más simple. ¿O quieren agregar algo? Ustedes que ya vieron circuitos. Profe, quisiera agregarte que el cuadripolo solo es el peor enemigo del ingeniero, profe. No, señor, es el mejor amigo. Es una caja negra que representa algo que no sabemos. Pero entonces, como está representando algo, decimos que lo hace a través de una función de transferencia. Lo que me ocurrió. Una función de transferencia. Bueno, ahorita hablamos entonces de qué es una función de transferencia. Entonces, que ya son los duchos en este tema. Señor Juan Felipe. Dígame, profe. ¿Qué es una función de transferencia? Se puede decir que es un modelo matemático que representa una función expresada en otro dominio de tiempo, en otro dominio. Sí. Entonces, la función de transferencia es simplemente eso, un modelo matemático. Que describe algo. ¿De qué? No sabemos, ¿cierto? Pues porque depende de cada caso, que describe algo. Puede ser en otro dominio, generalmente lo representamos en HDS, ¿cierto? Y cuando hablamos de una función de transferencia para un cuadripolo, es importante entonces mencionar que siempre vamos a tener una entrada y una salida, ¿sí? Entonces tenemos la función de transferencia, siempre presenta una relación entrada-salida. Entonces aquí ya empezamos a hablar de que nos importan las entradas y las salidas. Entonces aquí ya vamos a ver que hay diferentes tipos de sistemas. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a hablar del CISO, del MISO, del CIMO y del MIMO. Don Sergio, ¿qué acaba de decir? Señor, ¿qué acaba de decir? Que es un CISO, que es un MIMO, que es un MISO, y no me diga que comida. No, son los tipos de sistemas, pues que tienen una entrada, una salida, dos entradas, una salida, dos entradas, dos salidas. Listo, entonces cuando estamos hablando de lo que podría ser una representación de cuadripolo, según lo que nosotros conocemos y lo que hemos trabajado, lo más común es tenemos esto, ¿cierto? Creo que es lo más común que ustedes trabajaron en circuitos 2. Ahora, entonces resulta que si hablamos de lo que sería la clasificación de sistemas según el número de entradas, nos vamos a encontrar
nuestros amigos, CISO, MISO, ya se me olvidaron las siglas a mí mismo. Entonces, Mimo. vamos por partes. CISO. CISO es Single Input, Single Output, ¿cierto? Single Output. Entonces estamos hablando de que tiene una salida, solamente tiene una salida y solamente tiene una entrada. Entonces hagamos la representación un poquito más bonita, más decente. Entonces vamos a hablar que cuando estamos hablando de que tenemos una entrada, pues vamos a tener BI, y pues vamos a tener BO. Entrada, salida. Recuerden que es nuestra relación más importante. Y pues acá decimos que es un CISO. Luego de que ya decimos que estamos trabajando entonces con una sola entrada, una sola salida, pues vamos a empezar a trabajar con múltiples entradas. Que trabajaríamos con el MISO. Entonces el MISO es multiple input, single output. Entonces básicamente vamos a tener algo similar a un sistema CISO. La única diferencia es que le vamos a agregar una entrada. Bueno, no una sola. Vamos a agregarle muchas entradas, dependiendo del caso. Entonces podemos ir desde lo que sería, no nos llamemos BI, sino, bueno, si llamémoslo BI 1, hasta puntos suspensivos BIN. Tendríamos un sistema de múltiples entradas y de una sola salida. Se conoce como el MISO. ¿Qué tipos de sistemas MISO conocen ustedes hasta el momento, chicos? No conocen ninguno, nunca han trabajado con ninguno. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo es que llama? ¿Un codificador? Ajá, un codificador. Bueno, ¿qué es eso? No, el codificador, que eso transforma pues eso se usa para los 7 segmentos, ¿no? Pero yo, Sí, señor, sí. Pues no solamente pues segmentos, pero es el uso más común que le podemos dar. sí, exactamente. Para una traducción a números binarios, pues digamos una representación, por ejemplo, para diferentes sistemas como 7 segmentos y otras cuestiones. Ok, listo. Sí, pues sería un sistema que dentro de todo si hablamos de... No estaría, bueno, sí, no, porque tiene múltiples entradas, pero la salida al final y al cabo está haciendo una excitación lumínica, entonces no podría estar muy relacionado, pero pues es un sistema que tiene múltiples entradas, entonces sí va relacionado, porque está traduciendo la información para poderla llevar al 7 segmentos. Podríamos mencionar que es un codificador. Luego entonces nos hablan que vamos a encontrar el sistema SIMO, que es una sola entrada y múltiples salidas. ¿Qué tipos de sistemas SIMO conocen ustedes? Profe, yo sé, de pronto. Sí, creo que sí. Es un tipo, específicamente no vamos a decir que es... Pero una consulta, un sistema de una entrada múltiple salidas, pues tiene que ser simultánea las múltiples salidas, porque pues en ese caso, entonces el ejemplo que puse no sería... No. Eso
depende. No siempre tienen que ser simultáneas. Pueden ser tanto simultáneas como pueden ser variables. Es que Es decir, estaba pensando que, lo por uno- ejemplo, un sistema analógico que, no sé, filtre señales o así, que tenga una sola entrada y la entregue en varias salidas, de pronto sería más correcto porque ese sí es simultáneo, ¿cierto? Mientras que el I2C pues, es digital, entonces, no sé, no creo que sea un buen ejemplo. Pero entonces no, aquí sí entra, señor, espere, un segundo, antes de Don H. Aquí puede entrar a jugar porque no necesariamente cuando hablamos de un sistema, todas las salidas del sistema siempre tienen que estar activas. Recuerden que dependiendo de nuestras características, algunas pueden estar activas y algunas no. Entonces sí entraría dentro de lo que sería la clasificación múltiples salidas, porque igual yo voy a tener varias salidas. Porque mi salida entonces va a ser diferente. Ahora, ¿qué sí debemos asegurar? Que tengamos múltiples salidas diferentes, es decir, no que tenga diferentes señales que salgan del mismo puerto. Deben salir entonces del puerto 1, del puerto 2, del puerto 3, pero pueden salir en diferentes momentos cuando hablamos de estos tipos de sistemas. Señor Asher. Jaime, qué pena. Una pregunta, ¿Simo podría ser una FPGA? Pues, solo de una entrada que sería la del computador y pues salida sería lo que usted indique, ya sea pues, de LED y eso. Pero yo creo que la FPGA viene siendo más de un mismo, que es el que vamos a ver enseguida, que son múltiples entradas, múltiples salidas, porque no solamente la entrada del computador, la FPGA puede tener más entradas. O bueno, dependiendo del tipo de FPGA, pero pues no, si no me equivoco, si no me falla la memoria, la FPGA puede tener más entradas que solo la del computador. Don Juan José, yo creo que usted vio digitales hace poquito. Usted me corregirá. No, claro, si se cuenta, por ejemplo, lo de la parte del HTTP, creo que HTTPS, y pues no solamente el FPGA, eso siempre uno puede trabajar con varios inputs, pues con varias salidas. Listo, sí, entonces eso viene siendo ya más el mismo, que es el que vamos a ver, que son múltiples entradas y múltiples salidas. Es aquí, no lo cambié. Voy a colocar así, ¿no? Los sistemas de filtros generalmente son SIMO, porque pues tenemos la señal que viene con todo el ruido, luego entonces lo estamos llevando, por ejemplo, filtro pasabaltos, filtro pasabajo, pasabandas, entonces pues tengo múltiples salidas, sería lo más simple. Luego entonces si hablamos del MIMO, aquí ya entraría a jugar ¿sí? Una FPGA, porque la FPGA puede tener múltiples entradas y puede tener múltiples salidas como algunos otros microcontroladores. Listo, hasta ahí vamos bien. No hay nada raro, ¿cierto? ¿Voy muy rápido o si necesito un tiempo para copiar? Me dicen. Andaba muy rápido. Listo. ¿Dónde íbamos? ¿Acá el sistema? No, sí, Listo. Luego de un momentico, recuerden que si de pronto voy muy rápido, me dicen. Porque si va a ir igual de rápido. Normalmente estos sistemas hay varias formas de explicarlos. Pues podemos tenerlo en una explicación de voltaje, una explicación de corriente. Entonces, depende. Entonces, si hablamos de corriente, simplemente pues la corriente va a ser generada por una fuente, al igual que el voltaje. Luego, si hablamos de señales, pues puede ser, entonces, hablemos
de aquí que podemos tener excitaciones de corriente, de voltaje, podemos tener señales de audio o ruido simplemente, entonces pues dejemos las señales varias. Y pues sabemos entonces que cuando hablamos de corriente y voltaje, normalmente pues vamos a tener una fuente que me lo está entregando, ¿cierto? Cuando hablamos de señales varias, simplemente vamos a hablar de que el sistema va a ser un medio a través del cual se está transmitiendo. Se puede transmitir a través de normalmente corriente y pues va a tener información. Puede ser un fenómeno físico o puede ser simplemente una codificación. Cuando hablamos de que puede transmitir información, entonces va a tener amplitud, va a tener frecuencia, ¿sí? Que son conceptos que ya conocen. Entonces sería como, ¿cómo lo colocamos? ¿Qué es el de las definiciones, don Sergio? ¿Cómo le colocamos una señal? Dale, colócate, perdón. A una señal, acá, pues lo que acaba de decir, ¿cómo organizamos la definición? De forma que sea más agradable para ustedes. Entonces es un fenómeno que contiene información Fenómeno. esta información pues puede ser una información que conozcamos, una información que no conozcamos y esta información pues va a tener una representación en amplitud y en frecuencia. ¿Qué es la frecuencia y qué es la amplitud? ¿Se recuerdan que hablamos de señales? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite, pues que hace un ciclo, y la amplitud es el tamaño de la señal o de la onda. Listo, perfecto. Entonces vamos bien con los conceptos. Luego entonces, ¿Cómo? Si usted llega a poner un parcial de conceptos, me le sinqueo. Pues, Profe, una consulta. señor, Yo quería preguntarle algo. Pues, usted, como está en el parcial, en el primero, que me imagino que será por ahí para la octava semana, más o menos, séptima, los temas que nosotros vimos en estas 3 clases se van a evaluar también dentro de ese parcial, ¿cierto? Estas 3 semanas, 3, 4 semanas, ¿cierto? sí, señor. Eh, yo quería preguntarle si había posibilidad de que, como el tema que hemos visto hasta ahora es más teórico que como tal, pues lo de operacionales y lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, hubiera forma de dividirlo en 2 parciales, por ejemplo, hacer una horita que tuviera este porcentaje hasta acá, este temario hasta acá, y el otro, que pues sí serían las clases que se nos va a dictar ahora, pues acá en la U, si fuera de los otros temas que usted va a dictar, ¿cierto? Solo como una propuesta, pues si no le molesta, ya. Ok, entiendo la propuesta. La voy a considerar. Igual aquí ya entro porque tengo que preguntar con dirección, porque recuerden que la directriz de dirección es que se hagan los 2 parciales en el mismo día, pues, evaluando casi que los mismos temas. Y pues porque los parciales son iguales. No, sí, claro, profe, pues ya usted decidirá si se puede consultar y todo. Pues No, es pero, para de pronto facilitarnos más los temas, porque son bastantes los que se van a ver aquí en adelante, pues lo sé porque ya vi la materia el semestre pasado y sé que este parcial es complicado, entonces sí sería una gran ayuda. listo. Perfecto. No, pues yo podría hacer un taller ya del parcial, hacerlo de operacionales. También pues podemos hablar de lo que sería un modelo. Recuerden que entonces básicamente un modelo es una representación de un sistema y ya, ¿cierto? Creo que ahondamos más que todo en los conceptos que nos interesan y
entonces esto nos da pie a entrar a los amplificadores operacionales. El mejor tema de la electrónica analógica. Confirmo. Esto, presentación de algo para entender el funcionamiento. Listo, con eso en mente entonces vamos a entrar a lo que sería el amplificador operacional. Ustedes, algunos ya conocen el concepto. ¿Qué es un amplificador operacional? Entonces, sabemos La ganancia puede ser hasta de 1 millón y todo. exactamente. Entonces, cuando hablamos de un amplificador operacional, pues podemos tener muchas ganancias. Entonces, primero, vamos a mencionar la representación. Un amplificador operacional, entonces, va a tener la siguiente representación. No estoy bien. Entonces, primero vamos a hablar de lo que sería la representación ideal y luego ya hablamos de la representación real. Entonces, una representación ideal sería este dispositivo, juran que es asimétrico, donde voy a tener mi entrada y voy a tener una salida. ¿Sí? Y en esta salida, entonces, o en esta representación, debo tener en cuenta que pues voy a tener una alta impedancia en la etapa de entrada, una baja impedancia en la salida y una muy buena ganancia. Internamente de este dispositivo tenemos cientos de transistores. Luego ya vamos a ver un poquito más de la construcción interna. Y pues todos estos transistores juntos trabajando pues van a permitir esta gran ganancia que nos sirve. Esto si hablamos del tema ideal. Luego, si ya hablamos de la vida real, resulta y acontece que en la vida real el amplificador operacional no sirve tan chabacanamente, por así decirlo, porque para poder asegurar un funcionamiento requerimos de algo que se conoce como un voltaje lógico. ¿Qué es un voltaje lógico, chicos? 5 voltios. 5 voltios o 0 voltios. 1 0. No. O sea, un voltaje de funcionamiento, ¿qué? Entonces, cuando hablamos de, porque no solamente puede ser 1, 0 o 5, ¿sí? Puede ser de un valor más grande. Resulta acontece que cuando ya empezamos a hablar de lo que son los amplificadores operacionales y de algunos circuitos integrados que vienen muchos en un solo encapsulado, todo el chip requiere de un voltaje lógico para su funcionamiento. Es decir, entonces vamos un momentico para Google. Estamos ahorita por acá. Estamos por acá el TL084. Entonces miren que internamente cuando hablamos de un amplificador operacional, es lo que nos están vendiendo. Más, me puedo llevar esto para... Un segundito. Más ayuda, es el que te ambienten una tableta Samsung o Huawei, ¿no? Está escribiendo rápido porque Sergio baja y baja y baja y baja. Yo creo que no me he visto comiendo en el tablero.
por hoy deberíamos de pasarnos solamente esa, pero solamente por hoy. Solamente por hoy. Ya, yo contigo. Bien, pero yo no la guardé. Debería estar entre 12 medios, tal vez. Que tengamos tiempo. Básicamente, entonces, cuando empezamos a hablar de circuitos integrados, ustedes ya los conocen, entonces son sistemas encapsulados pues, que tienen varios componentes. En este caso, pues vamos a hablar de un amplificador operacional. Si estamos viendo acá, yo lo puedo hacer. Si estamos viendo acá, por ejemplo, tenemos uno con su entrada y su salida, tenemos otro con su entrada y su salida, tenemos otro con su entrada y su salida y tenemos otro con su entrada y su salida. Resulta entonces que es importante tener en cuenta que esta configuración, ellos van a tener el VCC y van a tener el menos VCC, pero miren que no está directamente conectado o no está como se los acaba de mostrar, que se supone que es la representación que nos encontramos en la vida real. Entonces resulta que cuando estamos trabajando con microcontroladores o con circuitos integrados, vamos a tener en cuenta, y se me hizo lo que hice, vamos a tener en cuenta entonces que ellos internamente requieren un voltaje de operación. Es decir, si ellos no tienen ese voltaje, con eso ellos no van a trabajar. Eso en los circuitos integrados se conoce como el voltaje lógico. Entonces le pueden estar dando la señal que quieran, pero a la entrada, pero si no tienen un voltaje lógico, entonces no van a asegurar que el circuito integrado les funcione. ¿Sí? ¿Te llevan bien con ese concepto? Entonces, básicamente, estos voltajes lo que van a permitir es la lógica del funcionamiento del dispositivo. Por lo tanto, va a ser un voltaje positivo y va a ser un voltaje negativo. Listo, ya tenemos la representación. Ahorita vámonos para un poco más de lo que sería la parte teórica. ¿Qué podemos decir entonces? Que esto es un amplificador diferencial. ¿Sí? Cuando hablamos de que algo es diferencial, ¿a qué hacemos referencia, chicos? Una razón. Sí, pues podemos hablar de una resta. No siempre lo vamos a utilizar como una resta, pues podemos hablar de una resta. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace referencia a la palabra diferencial? No sé si ustedes las definiciones. Bueno, una diferencia. ¿Sí? O pues simplemente podemos representar un cambio entre algo. ¿Listo? Entonces es un amplificador diferencial que me va a permitir... Ese es el que elimina ruidos. ¿Cómo así que elimina ruidos? Elimina ruidos o... Calma, Tamayo, apenas vamos comenzando, hombre. Ya después vamos a ver de instrumentación y todo eso. Y sobre todo calmados, que hay gente que lo está viendo por primera vez, entonces hay que explicar bien los conceptos. Entonces, cuando hablamos de que es algo diferencial, es algo que me va a generar no una resta, sino que me va a permitir discernir entre dos cosas. ¿Sí? Entonces voy a poder compararlas, por así decirlo. Entonces, es un amplificador diferencial que tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Cuando hablamos de que tiene estas características, ¿para qué creen que nos van a servir esto? Con software. Ya pasó. ¿Para qué me va a servir una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida? No sé. Entonces, Sergio,
Básicamente, cuando hablamos de que tenemos una alta impedancia en la entrada, recuerden que estamos hablando de que vamos a tener un valor de resistencia pues muy grande. Cuando tenemos estos valores de resistencia muy grandes, ¿qué es lo que normalmente vamos a estar limitando? La corriente. Potencia. Sí, pues vamos a limitar la corriente y así mismo pues vamos a tener una limitación de corriente. Y cuando decimos que vamos a tener una baja impedancia de salida, esta limitación va a desaparecer. Por lo tanto, podemos decir que la amplificación que se realice dentro, pues va a ir derecha, pasa sin presentar carnet. Entonces, asimismo, vamos a tener una alta ganancia. Ok, perdón, aprovechando que está explicando eso, digamos con más precisión, por ejemplo, en el generador de señales, que uno le puede colocar o una baja ganancia o una alta, digo, una baja impedancia o una alta. Digamos eso específicamente en ese contexto, pues, digamos, participe. No le entendí bien el planteamiento de lo que me quiso decir. ¿Entendí hablando del generador? Sí, sí, sino que, pues hablando de, por ejemplo, cuando un sistema tiene pues una ganancia de entrada alta o baja, por ejemplo, hablando del final de señales o por ejemplo acá pues, de amplificadores operacionales, aparte de la limitación de la corriente, puede ser una alta impedancia y aparte de pues, una alta, pues, cuando es baja, eso digamos en qué puede influir con respecto como a la calidad de la señal o algo así. Ok, listo. Aquí ya entra a jugar algo muy importante y es algo que se conoce como acople de impedancias. Sí, pero denme un segundito y ya hablamos del acople de impedancias. Listo. Entonces, esta sería la característica principal del amplificador operacional. Cuando hablamos del amplificador operacional, entonces recuerden que hablamos de que están hechos con transistores y diodos. ¿Sí? Estos elementos son elementos de qué tipo? Que son elementos no lineales. ¿Qué quiere decir que ese es un elemento no lineal? Varón. Marchó. Don, don Juan José. ¿Me dormieron, muchachos? Usted, doña Carlos. Ajá. Póngala a Carlos. Pues, ¿Qué es el elemento no lineal? profe, pues principalmente hablando de la gráfica de funcionamiento, pues un elemento no lineal es que pues en su gráfica pues, de funcionamiento y eso pues no es una línea, sino que puede ser exponencial o así, por ejemplo, pues, así, ¿no? Pues que no tiene una linealidad o una relación con respecto a su funcionamiento en sí. Ok, haciendo un rápido recorderis, recuerden que cuando hablamos de elementos no lineales, entonces estamos hablando de que, por ejemplo, si tenemos una resistencia, la resistencia tiene una excitación de corriente o voltaje, presenta, valga la redundancia, una resistencia al paso de la misma, pero permite que finalmente pasen. Luego entonces nos vamos a encontrar que podemos tener los diodos, pero entonces los diodos va a tener una excitación y dependiendo de las características de esta excitación puede pasar o puede no pasar. Entonces eso se considera un elemento no lineal. Y luego si ya empezamos a hablar del transistor, entonces recuerden que tenemos base, colector y emisor.
y la excitación que le estamos colocando a la base depende de lo que está pasando en el colector del transistor y puede que no vaya a funcionar o puede que no vaya a permitir el paso directamente. Entonces recuerden que estos elementos que no permiten el paso directamente de corriente, como podría ser la resistencia, el capacitor y el inductor, son elementos no lineales. ¿Sí? Y pues eso es lo importante de los elementos no lineales, porque de alguna manera nos permiten de decir, no, usted por acá no va a pasar, a menos que cumpla ciertas condiciones. Entonces de aquí ya viene y entra a jugar que estos amplificadores operacionales que les estoy mencionando, pues son una construcción de diodos y transistores y se utilizan para todo, para generar grandes amplificadores, para circuitos de instrumentación, para hacer osciladores como el que nos mandó el compañero ahorita al chat, para regular, ¿cómo? Para eliminar ruido, para garantizar cambios en amplitud, garantizar cambios en voltaje, Eliminar armónicos. ¿cómo? Eliminar armónicos. Eliminar armónicos, sí, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que esto nos va a permitir una gran gama de aplicaciones. Cuando tenemos entonces esta gran gama de aplicaciones, también ahorita dentro de esas aplicaciones hay una aplicación que no es muy común que se las expliquen, pero yo creo que sería algo de lo principal que debemos hablar. Y es el acople de impedancias, ya que el compañero me lo acabo de mencionar. Cuando hablamos de que estamos acoplando impedancias, resulta que pues yo puedo utilizar este dispositivo para todo lo que les acabé de mencionar. Pero cuando yo estoy haciendo o construyendo sistemas muy grandes, y netamente hablamos de sistemas que son muy resistivos, si yo conecto las resistencias en serie, ¿qué va a pasar? Se me van a sumar, ¿cierto? Y cuando digo que se me van a sumar, entonces pues me van a generar una corriente, me van a generar una resistencia continua al paso de la corriente. Esto me puede generar problemas. Como estos dispositivos tienen una alta impedancia, entonces lo que van a hacer es que van a funcionar como una barrera. Esta alta impedancia va a permitir separar todo lo resistivo que está al lado derecho de lo resistivo que va a tener al lado izquierdo y va a evitar que estas características resistivas de ambos lados se mezclen. ¿Sí? Entonces dentro de todo pues me va a servir como una barrera que va a evitar la mezcla de impedancias. Entonces tiene un buen uso en lo que es el acople de impedancias. Listo. Entonces, del amplificador hay dos grandes etapas. Lo que podríamos conocer como una etapa diferencial y una etapa de amplificación. Decíamos entonces, cuando estamos hablando de algo diferencial, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos? Una diferencia entre dos puntos. Sí, entonces pues vamos a tener algo parecido a una diferencia o vamos a tener algo parecido a una comparación. Entonces normalmente recuerden que el sistema es un sistema que tiene dos entradas. Estas dos entradas entonces lo que va a permitir es que me voy a tener algo que puede ser como una señal contaminada y una señal original, entonces voy a poder compararlas, voy a poder sumarlas, voy a poder restarlas. Entonces básicamente la etapa diferencial me va a permitir eliminar el ruido de mi información. Me realiza, permite la eliminación del ruido.
luego de que ya hacemos esto, entonces vamos a hablar de una etapa de ganancia. Y cuando hablamos de una etapa de ganancia, ¿qué es lo que hacemos en la ganancia? Simplemente, pues estamos diciendo que ya vamos a amplificar, ¿sí? Dependiendo pues de las características de la configuración que vamos a utilizar. Adicional a esto, también esto quedó como un K, podemos decir que cuando estamos eliminando el ruido, hay algo importante que nos mencionaba, creo que era Giancarlo, no sé si era Jesús, que también vamos a poder eliminar algunos armónicos. ¿Por qué sería importante eliminar los armónicos? Es más, ¿qué son los armónicos? Don Felipe. No puede responder. ¿Quién? Son mónicos, son frecuencias que se encuentran en una señal. Pues, sí, son frecuencias recibidas, se podrían decir, ¿no? No. Digamos que son más o menos, o bueno, sí, dependiendo del punto de vista. Los armónicos son las frecuencias fundamentales de una señal, pero una señal tiene tantos armónicos que en algún momento esos armónicos empiezan a ser el residuo de la principal, o del armónico fundamental. ¿Sí? Pero entonces, pues, como a veces tenemos tantos armónicos en una sola señal, a veces no los necesitamos tantos, entonces pues podemos empezar a eliminarlos, podemos empezar a desaparecerlos, hacer como Uribe con los testigos. Entonces, cuando hablamos de que la etapa diferencial me permite eso, ¿cómo creen que debería estar construida la etapa Eso me diferencial toca para poder silenciarlo. hacer una eliminación o hacer una especie de comparación entre algo? Tiene algo que ver la resonancia, ¿no? Lo quiere hacer con transistores. ¿Sí? Entonces no me acuerdo. Bueno, entonces, acá les dejo una tarea. Repasen cómo construir una etapa diferencial y una etapa de ganancia para un amplificador operacional. Listo, profe. Y me lo Pone explica. punticos. Mañana pone punticos. Mañana no hay clase. Eso le paga por llegar tarde. Hacemos micros en el laboratorio. ¿Cómo así? Mañana estoy en el vuelo de regreso, entonces no les puedo editar la clase. Y les dije que les iba a grabar el video y casi les doy un yeyo. Entonces pues ya luego organizamos un espacio para recuperar el tiempo si lo vemos necesario. Y el taller. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El taller que iba a poner cuando iba en el avión. No se pudo. No les quiero tomar tan rápido. Ah, bueno. Mejor no hay que madrugar. Sí. La próxima clase ya en el laboratorio el miércoles, ¿no? Sí, señor. Yo estaba ahí cuando lo dije. ¿Qué pasa con esa completa? Hombre, qué pena, ¿verdad? Sino que yo llegué un poco tarde y alcancé a escuchar sobre algo de los laboratorios del jueves y miércoles. Un segundo. Entonces, consultar qué es una etapa diferencial y una etapa de ganancia. Y cómo permiten crear una parte. Listo. Bueno, pues para los que llegaron tarde, entonces resulta que yo mañana ya tengo el vuelo de regreso. Por lo tanto, pues estoy en el avión, estoy con conexión a internet, no les puedo dictar la clase. Para no traumarlos del todo todavía, pues no les voy a dejar mi taller ni les voy a dejar la clase grabada. Simplemente nos vemos el próximo miércoles en el salón asignado.
estaba viendo y el salón asignado es el 005, entonces pues es el laboratorio de electrónica. Ya nos vemos la próxima semana y ya pues no la semana que viene, sino la de arriba, pues ya creo que comenzaríamos a hacer los primeros laboratorios y hacer los primeros talleres. Voy a dejar los primeros talleres, pues porque ya alcanzamos a ver todo el tema de clase A, clase B, clase AB, clase C y clase D. ¿Listo? ¿Estamos bien? Claro, que mañana tienen que madrugar, que mañana están libres de mí. ¿Y clara la tarea? Listo, profe, todo claro. Listo. Entonces no entiendo mal, podemos dejar